Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. En el amor de Cristo este día, lunes 30 de diciembre del 2024, son las 5:25 de la tarde. Estoy aquí para compartir la palabra que corresponde a este día, lunes. Esta palabra que el Señor me dio, 5 de agosto del 2024, a las 7 en punto de la mañana. Y dice: oh almas adúlteras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Esa es la palabra. Oh almas adúlteras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa es la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Y la palabra va a estar en Lucas 3. Ahí va a estar. En Lucas 3, en el 7 me respaldo lo que mi Señor me dio. Así es que vamos a la palabra. Aquí está bien. Un poquito para atrás. Ahí está. Ahí. Palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Son 19 versículos. Vamos a ver cómo mi Señor los lleva. Se puede ir leerlo porque ahí lo manda a Lucas y a muchos versículos también. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Ananás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿A dónde estaba Juan? En el desierto. Allá le vino palabra de Dios en el desierto, porque cuando el propósito de Dios de cada persona, Juan fue una persona escogida por Dios. El propósito de Dios en alguien que Él llama a su obra a trabajar, ese es el propósito. Que esté en un desierto, porque en el desierto es cuando te comunicas con Dios, es ahí donde Él habla a ti y te da lo que Él quiere que se le dé al pueblo. Pero en multitudes, en mieles, ahí en masas, ahí no habla Dios. Por eso un verdadero siervo de Dios y una verdadera mujer de Dios no tienen vida. No tienen vida, están aislados de todos y de todos. De todos. Y no los aislamos nosotros. Lo aísla el mismo Dios. El mismo Dios los aísla de esa misma manera. Y los aislamientos empiezan con un proceso. Empiezan con un proceso y yo pienso que no todas las personas lo soportan. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo les he dicho que así era mi vida aislada. Yo no tenía amistades, yo no convivía con nadie. Yo era una persona sola. La única persona que me acompañaba era mi pareja. Con la persona que andaba saliendo con una persona era la única que me acompañaba. Era la única que yo veía, pero de ahí no convivía yo con nadie ni con nadie. Y yo en mi casa siempre, ahí. No andaba en la calle, aunque era una mujer soltera, se puede decir, yo no andaba en la calle. No me gustaba. Estaba ahí siempre en mi casa, ahí estaba siempre metida. Siempre estaba en la casa ahí metida. Y luego cuando en mi proceso, igual. Hubo un tiempo cuando vine a los pies de Cristo, hubo un tiempo de enfermedad que yo no podía salir afuera porque me hacía mal. Salir afuera a mí me hacía mucho daño me hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba trabajando en tenerme encerrada. Yo no salía ni a tirar la basura. Lo que es, le digo, nada, casi por 2 años.
Entonces, por 2 años, y luego cuando fui a la cárcel, ya venía de ese proceso de estar encerrada. Por eso cuando fui allá, no me extrañó estar ahí. Y ni aún yo estaba en mi cuarto, y ni aún ahí, cuando yo salía a bañarme y a comer nada más. Pero a bañarme y a comer. Pero te sacan como 3 veces al día como a un pequeño descanso ahí. Yo no salía porque el Señor no quería. El Señor nomás me daba permiso para que fuera a comer y a bañarme y de vuelta a la celda. Pero no me dejaba que yo saliera a esos extras, descanso, esos extras de afuera al cuarto. No me dejaba que estuviera ahí. No me dejaba. Fíjate cómo trabaja Dios. No me dejaba. Entonces, si ya desde ahí yo viene mi encierro, me encierro y un encierro total que me aisló de todo y de todos. Me ha aislado de todo y de todos a mí. Porque personas así las personas de repente se alejan así. Por ejemplo, mis hijos, alejados y todo. Porque es el propósito de Dios. Y a mí no me agarra por desesperar por estar en la calle, no. A veces sí siento que quiero respirar, me salgo, tal vez agarrar aire o lo que sea, pero de ahí es un desierto. Por eso no todos son llamados a la hora no todos son escogidos y llamados a la hora de Dios, porque no todos cumplen. Aquí hay que cumplir. Y ni aún, fíjate, yo en mi encierro no estoy cumpliendo. Porque el encierro es para que yo esté buscando de Él. Sin embargo, no estoy cumpliendo. Y Juan el Bautista estaba él solo en el desierto, conectado nada más con el Altísimo, nomás comiendo miel y langosta. Solo fíjate lo que comía, solo comía 2 cosas. ¿Cómo estaba ese hombre? Ese hombre no había carne en él, ese hombre era espíritu. Ese hombre era espíritu. Porque la demanda de Dios no es que seamos carne, sino que hay espíritu. Acuérdate que dice que lo de Dios, que Dios es espíritu y lo que le sirven en espíritu. Por eso le tenemos que servir en el espíritu. Y todos son procesos y procesos y procesos. Porque yo, desde que vine a las cosas del Señor, me la llevé así fácil como usted, por 5 años. Pero ya después de 5 años, todo para acá ha sido procesos. Pero esos 5 años atrás, también estaba siendo limpiada, procesada. Estaba siendo limpiada, estaba recibiendo liberaciones, no estaba aquí en la obra del Señor todavía, porque empecé 2020 la obra del Señor. Pero atrás, yo ya estaba teniendo limpiezas, ataques del enemigo, las amenazas del enemigo desde entonces, y pasando todas aquellas luchas, pasando todo aquel espíritu de demonios, espíritu de demonios que tenía de suicidio, hasta que el Señor me libertó de ese espíritu. A las 3 veces me libertó el Señor. Yo tengo marcas de que me quise hacer daño. Entonces, la libertad de todo y todo eso. Los espíritus de demonios que uno tiene, horrible. Todo es un proceso. Dios los limpia, los prepara. Él los prepara para estar aquí frente a su obra. Él los capacita para estar en su obra. Fíjate, Juan el Bautista estaba apartado de todos y de todo. Él estaba en el desierto. En el desierto vivía, solo salía a dar la palabra y otra vez para su guarida, digamos así. Así es, bueno, seguimos. Y dice, Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua. Al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Ya ves, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el bautismo de las aguas
del de Juan es de arrepentimiento para perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados cuando te metes al agua, chuflu, y sales de ahí, y tus pecados han sido perdonados. Cuando salimos de ahí, y de ahí salimos de las aguas, y de ahí empieza otra nueva etapa. Cada vez son nuevas etapas en Dios. Salimos de las aguas y empezamos a la búsqueda, para no terminar secos y fríos. La búsqueda es continuamente para estar en el Espíritu siempre. Es una ambición espiritual, que tenemos que tener esa sed de estar siempre conectados con Dios, de conocer quién es Dios. Y le conocemos quién es Dios y queremos saber más de Él y le queremos conocer más. Y entonces lo vamos metiendo más porque lo vamos conociendo y lo vamos metiendo más para saber más de Él. Y Él se va abriendo más y más y más contigo también. Para perdón de los pecados es el bautismo del arrepentimiento. Para que nuestros pecados sean perdonados, ¿verdad? Entonces, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, vos que clame en el desierto, prepara el camino del Señor. Este iba preparando el camino del Señor. ¿Qué iba Pablo? ¿Qué iba haciendo Juan? Juan iba predicando para el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y se arrepentían y se bautizaban por perdón de sus pecados, ¿verdad? Eso iba bautizando Juan. Pero iba ¿qué? Preparándole el camino al Señor. Entonces hoy en día los evangelistas y todos aquellos predicadores que están haciendo lo mismo. Preparando el camino al Señor. Para que cuando el Señor venga, la gente esté preparada, pero no nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está preparando a la gente. Allá era Juan el Bautista que iba preparando el camino del Señor, dice. Ahora, el Espíritu Santo que está en nosotros es el que va preparándolos a nosotros para la venida del Señor. Allá que los iba preparando para el camino del Señor, para que el Señor llegara y ya tuvieran una opción de las cosas. Para cuando el Señor llegara y ellos supieran de qué se trataba, ya estaban adiestrados más o menos de qué se trataba cuando Jesús apareciera. Y ahí era Juan, pero en el Espíritu. Aquí también somos nosotros espiritualmente, porque nosotros en sí no podemos preparar a nadie. El Espíritu Santo que está en nosotros, que los indica cómo, la preparación para cada uno. Siempre hay alguien que los prepara. Y aquí está el Espíritu Santo que los prepara a nosotros. Por eso cada uno tiene que tener Espíritu Santo. Cada uno tiene que tener Espíritu Santo, ¿para qué? Para conectarse, para tener esa comunicación directamente con Dios. Y usted siga las instrucciones que Dios le da. Y también tener en cuenta que es Dios. Porque también entre esa búsqueda llega el diablo a desatinarte, a llevarte por otro lado. Te puede dar ministerios y tú dices que Dios te los ha dado y no, es el diablo que te da ministerios porque son ministerios que no son bíblicos. Y la Biblia y Dios no se contradicen. Dios se respalda en la Biblia en todo y Dios nos desmiente a la Biblia. Entonces tenemos que tener alerta y saber de dónde vienen los ofrecimientos de Satanás. Y te voy a decir que cuando tú estás buscando de Dios, vas a tener muchos ataques de Satanás. Muchos. Depende el propósito que Dios tenga contigo. Porque a mí el Satanás me tiraba al piso y me decía, a Pablo y a Jesús lo conozco, ¿y tú quién eres? Me decía. Me tiraba al piso. ¿Y tú quién eres? Y me tiraba al piso y no me podía levantar. Me tiraba y me decía, a ellos los conozco, pero ¿tú quién eres? Y me decía que no me conocía, pero me decía, te voy a destruir. Me decía, te voy a destruir, te voy a matar porque te metes mucho conmigo, me decía. Me decía que me metía mucho con él.
Y me decía que a Jesús y a Juan y a Pablo lo conocía, pero ¿quién era yo? Y todo eso usted en la búsqueda lo puede seguir, lo puede pasar. Por eso usted siempre, cuando llegue así el enemigo, te levantes y reprende en el nombre de Jesús. Reprende y levántese en el nombre de Jesús. Por eso yo le comparto las cosas para que usted se acuerde y no le pase las que yo no sabía. Yo no sabía. Entonces usted reprende en el nombre de Jesús y ore el Padre Nuestro. En el nombre de Jesús y ore el Padre Nuestro. Porque todo aquel que busca de Dios es atacado por el enemigo. Todo aquel que está buscando esa búsqueda, que tiene esa sed, es atacado por el enemigo. Es atacado de muchas maneras. Usted siempre reprenda, no vaya a caer en manos del enemigo. No vaya a caer en manos del enemigo. Porque el enemigo va y le habla como el lobo le habló a Caperucita Roja. Le habló muy bonito para comérsela. Lo mismo hace con nosotros. Así es que Dios tenga misericordia de aquellos que están buscando y no seamos engañados por el enemigo. Porque este viene a sacarlos de la verdad. Por eso usted mira tanto mentiroso, porque se extraviaron de la verdad. En la búsqueda se extraviaron de la verdad. El enemigo los llevó por otro lado. Es como cuando va alguien y le están diciendo, tú tienes un ministerio. En vez de decirle, eres infiel, andas con una mujer que no es la tuya. Le estoy poniendo ejemplo. Eres infiel, andas con una mujer que no es la tuya. Vete para tu casa, que tú eres la cabeza de tu mujer y tú eres la cabeza de tu hogar. Vete para tu casa. ¿Qué haces aquí? Esta no es tu mujer. No le dicen eso, sino que lo que hacen es decirle, es tu tiempo, es tu hora de tu ministerio. ¿Cómo? Si Dios no es así. Así es que los demonios repartiendo a los sucios, repartiendo a los adúlteros fornicarios, ministerio. Así que tengamos cuidado, porque quien reparte así es el mismo demonio, porque así como Dios tiene los suyos, el demonio tiene sus demoniados también ahí con la Biblia. Así que tengamos cuidado, mucho cuidado. Entonces dice, como está escrito en el libro de Isaías, ¿verdad? Prepara el camino del Señor, endereza sus sendas, todo valle se llenará. Todo valle se llenará. Y santo, 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 santo. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De quién? La salvación de Dios que venía por medio de su Hijo. Verá toda carne la salvación de Dios que venía por medio de su Hijo, venía la salvación. Mire que aquí me manda un versículo, se lo quiero leer. Le voy a leer Isaías 40:35 en Lucas 3:6. Oh, perdón. Isaías 43:5. Lo voy a leer aquí porque me parece importante. Oh, perdón. $40. 3-5. Vos que clame en el desierto, prepara el camino de Jehová, endereza calzada en la soledad. Ya ve. Vos que clame en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué? En la soledad, ¿verdad que sí? En la soledad. Le digo que nosotros aquí no tenemos vida. No tenemos vida. Y qué bien que yo soy sola, porque se imagina si no fuera sola. Me descuidará de las cosas del Señor, porque cuando a veces agarro que voy a cocinar, me descuido de las cosas del Señor.
Y es un descuido, y en ese descuido no se puede, porque la palabra no se da igual. La palabra sale fría. Por eso para dar la palabra uno debe estar bien orado, bien orado, bien orado, santo, poderoso. En la soledad a nuestro Dios, ya ve. En la soledad a nuestro Dios. Y dice, y decía a las multitudes que salían para él. Ya llegué donde me respaldo, lo que el Señor me dio, decía. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, por Juan. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así les decía Juan. Pero el Señor me dijo, oh almas adúlteras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque cuando se hacen las cosas malas, Dios, la palabra adúlteros encierra muchas cosas. Igual fornicación, muchas cosas también. Para Dios las encierra. Dios con esa palabra los quiere decir de muchas maneras, muchas cosas. Entonces dice, ¿quién las ha oído a oír de la ira venidera? Dice, ¿verdad? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice que hagamos frutos de arrepentimientos y que no busquemos excusas. Que no busquemos excusas para no arrepentirlos, que no busquemos excusas para seguir en lo malo, que no busquemos excusas para hacer lo torcido. No, que de una vez vengamos al arrepentimiento y que de una vez los arrepintamos de lo que estamos haciendo y que de una vez dejemos de hacer lo malo, que los arrepintamos de una vez por todas. No es que usted no me arrepienta ahorita, aquí me arrepiento ahorita esta hora y pase esa hora y ya vuelve a hacer lo mismo. No, ese no es un arrepentimiento. Y usted lo que está haciendo es jugando con el nombre de Dios y dice, no usará mi nombre en Dios en vano, ¿vea? Y hay muchas personas usando el nombre de Dios en vano. En vano lo usan, totalmente en vano y haciendo las cosas malas. Hace fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué está diciendo? Que todas personas que estén con Biblia y no de nada, no haga nada, va a ser echado al fuego. Porque cada uno de nosotros está destinado a hacer algo. Cada uno está llamado a hacer algo. Y eso que está destinado a hacer algo, por eso tiene que buscar la guía y encontrarse con el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo le diga qué es lo que quiere con usted, qué es lo que quiere con usted, qué va a hacer con usted. Porque cuando el Espíritu Santo lo da el privilegio, Él te lo da él mismo, te lo va a quitar. Depende cómo nosotros llevemos las cosas. Así como las da, las puede quitar. Pero no es como el humano. Que el humano te las da y él mismo te las quita cuando él quiere. ¿Por qué? Porque te está dando un ministerio pagado. Porque tú se lo estás comprando. Porque tú le estás dando dinero. Aquí no tenemos que dar dinero nada para que el Espíritu Santo nos dé un privilegio. Aquí no se paga nada por privilegio. Sin embargo, cuando tú congregas, te quitan dinero. Y a cambio de dinero que tú das, te dan un privilegio. Que te están cambiando por dinero el privilegio. Pero cuando dejas de dar, te quitan el privilegio. ¿Quién te lo da? El hombre. No te lo da el Espíritu Santo. Porque los privilegios no se venden ni se compran. Los privilegios los da el mismo Dios de la gloria. El Señor los va capacitando y en esa capacitación también los prueba y también los pone un alto. Porque Dios somos probados también. Y a mí me han pasado tantas cosas aquí que yo me he molestado con el Señor porque el Señor me ha puesto a palabras en la boca que no feas. Y yo las he dicho y ya después me reorgulle. Me ha dicho, si vuelves a usar esas palabras, te quito el privilegio. Entonces,
Y le digo yo, pero ¿para qué tú las pones entonces? Pero es así. ¿Quién entiende a Dios? Nadie lo entiende. ¿Cómo le hace? Nadie. Nada más tenemos que obedecer. Seguimos. Dice, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Vea? Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene, dele al que no tiene. Si usted tiene ropa, dele al que está desnudo. Si usted tiene ropa y mira al desnudo, arrópelo. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice el que tiene extra ropa. El que tiene extra, porque dije el que tiene 2 túnicas. Dice el que tiene extra ropa, dele al que no tiene. El que tiene extra comida, dele al que no tiene que comer. Dele al que no tiene que comer. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dele al que no tiene de comer. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué les llamó la atención? Vea. Les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Le dijo, no te pases a quitarles más de lo que está ordenado. ¿Quieran impuestos? Eran impuestos. Les dijo, no les quites más. Cumple exactamente con lo que está escrito, no más. ¿Y tú crees que esto de que te quitan dinero en la congregación viene de Dios? Esto no viene de Dios. Lo dice una vez más la misma palabra. Lo dice la misma palabra por medio de la explicación de Juan. Porque Juan no dice que Juan recogió diezmos y ofrendas. No, porque ellos sabían a dónde y qué estaban enseñando. Ellos sabían que venían a quitar. No dice que los apóstoles recogieron diezmos y ofrendas. No dice que Jesús diezmó. No, porque Jesús no era levita, era judío. No era leví para recoger diezmos. En primer lugar, no dice que Jesús recogió diezmos. ¿Por qué? Porque él no era leví. No podía porque no era leví, no era de la tribu de Leví, Jesús. En segundo, Jesús no podía recoger dinero en su ministerio y recogiendo dinero. ¿Por qué? Porque él venía a enseñar el evangelio. Él venía a dejar un nuevo pacto, a quitar todito eso. Y Jesús no podía hacer lo contrario, porque si él seguía haciendo lo mismo, entonces estaba enseñando lo mismo. Y no, él venía a enseñar un mensaje diferente, donde ya no tenía nada que ver con ninguna ofrenda de ninguna índole. Acordémonos que eran ofrendas de animalitos y de productos de la tierra. Entonces, para que ya todo está claro, para que no se hiciera más eso que hizo, permitió que los romanos destruyeran el templo para que se quitaran los diezmos, las ofrendas, para que dejaran de llevar animalitos, para que dejaran de llevar los diezmos, para que dejaran de llevar los productos de la tierra, que los diezmos los llevaban cada año y no eran para el levita, era para ayudar a los pobres. Era una colecta que hacían para los pobres continuamente. No era continuamente que la hacían. Entonces las cosas están bien torcidas y bien sacadas de contexto. En la predicación de Juan no habla de dinero. En la de Jesús tampoco habla de dinero. Habla de que se deshagan los que tienen.
No habla de demen, no. Habla de que el que tiene, que lo vende y se lo da a los pobres y se vaya sin nada a seguirlo a él. Eso habla. ¿De qué habla de Jesús? De deshacerse, de despojarse. De eso habla. Nunca habló de agarrar. Ahí están los ejemplos de la Biblia. Entonces póngase a pensar lo que hoy en día está viviendo, en qué se ha transformado. El humano le ha dado vuelta a las cosas del Señor. No me diga que todos esos van para el cielo. Definitivamente no están aprobados, porque ellos están viviendo las cosas humanamente, no espiritualmente. No espiritualmente. Fíjate aquí lo que dice. Dice, no exijas más de lo que está ordenado. Le decía Juan. ¿Y de quién era la doctrina? ¿Era de Juan o de Dios? Por supuesto que era de Dios, no era de Juan. Era el Espíritu de Dios hablando en él. Él era enviado a preparar el camino a Jesús. Todas estas palabras venían de parte de Dios. Y no pedía. En la predicación de Juan no pedía nada. Nada. Y decía, den. No decía, quiten. No decía Juan, demen. No decía Juan, demen, ni decía quiten. Decía, den. ¿Ve? No decía quiten. Decía, den. Al que no tiene, al desnudo cubran, al que no tiene que comer, denle de comer. Así decía, ¿verdad que sí? Lo correcto. Pero no decía quiten ni demen, ¿verdad que no? Entonces dice, no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión. ¿Qué les dijo? No hagáis extorsión. ¿Qué? Se los prohibió. No hagas extorsión. Les prohibió extorsionar. ¿Y qué es lo que están haciendo contigo? ¿No están haciendo extorsionándote? ¿Qué es lo que están haciendo? Extorsionándote están. Están haciendo extorsionar en la congregación. Están haciendo multitudes extorsionadas. Extorsionadas por el hombre. Porque eso no va para Dios. Porque eso lo vino a quitar Jesús. Eso no. Eso que tú haces es una extorsión. Extorsión, porque eso no quedó con los gentiles. Eso no quedó con los gentiles, y en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, lo vino a quitar Jesús. Eso fue en la ley. Eso fue en la ley para el pueblo judío. Eso fue en la ley para el pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, nosotros nunca fuimos israelíes, nosotros somos gentiles y estamos añadidos a la salvación. Pero no a que los extorsionen. Jesús no extorsionó a nadie. Entonces tú tienes que entender que es difícil. O sea, que tú estás pagando para que te pierdan. Porque todos están haciendo la misma historia. Porque no están sujetados. No saben, no tienen ni idea de lo que es de Dios. No tienen ni idea, porque como no se meten con Dios, Dios no los capacita. Dios no los ha capacitado. Y ese es el problema cuando Dios los hace el llamado. Ese es el problema de ir a buscar institutos bíblicos. No, que voy a ir al instituto allá, a agarrar unas clases bíblicas, me voy a ir a preparar allá. Preparaciones de humano. ¿Para qué te preparan? ¿Para poner el cuchillo a la gente y extorsionarla? ¿Para eso? Por eso todo el mundo quiere tener una obra. Para extorsionar, para eso lo hacen. No lo hacen para salvar las almas, no. Para extorsionarte lo hacen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en el mundo en que se vive hoy? Totalmente corrupción. Los políticos corruptos. Y los convivios corruptos también. Y te llevan al matadero. Y tú pagando para que te lleven al matadero. No talleres bíblicos. ¿Y qué cosa? ¿Qué talleres?
¿No es el mejor taller Dios por medio de su Espíritu? ¿No es mejor la capacitación del Espíritu Santo que un humano? Yo todo este tiempo que he llevado, Dios no me ha mandado a mí, ve a recibir un curso bíblico, ve allá, ve al taller, no. Dios no me ha mandado para allá. Porque si Dios me estuviera mandando a eso, entonces no es suficiente capaz Dios para capacitarme y enseñarme. ¿Qué me está mandando? Que me enseñe el humano, que me enseñe el humano, que reciba del humano. Cuando Él es el suficiente Dios para capacitarme y enseñarme lo que es de Él. No me va a mandar a que vaya a recibir cosas de humano, cuando lo de Él es espiritual. Si lo de Él es espiritual, lo de lo espíritu lo va a enseñar nosotros. No lo va a mandar a que los capacite un carnudo a recibir cosas de carne. No. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. No hagáis extorsión a nadie ni calumnies. No hagáis extorsión a nadie ni calumnies y contentaos con vuestro salario. ¿Qué les dijo? No extorsionen a nadie. Confórmense con su salario. Confórmense con su salario. Y yo tengo entendido que el que Dios llama para su obra, Él lo sostiene. Yo tengo entendido que el que Dios llama a su obra, Dios lo sostiene. Dios lo sostiene. Porque Dios no es Dios de esclavos. Dios no va a venir a salvar las almas y vino a hacerlas libres. Y no las va a poner a ser esclavas. Esclavas que trabajen para un solo hombre. No. Quien vino a esclavizar es el diablo y que trabajen para un solo hombre. ¿Quién? El diablo. Porque ni en el tiempo de la ley se hacía eso. Ni en el tiempo de la ley se esclavizaba a nadie. Era voluntario lo que daba aquel pueblo de Israel. Las 11 tribus, lo que daban era voluntaria. El que quería daba y el que no daba. Pero eso en verdad era para Dios. Porque eso se veía, que lo quemaba en el altar y Dios lo disfrutaba. Eso sí, Dios lo disfrutaba. Dios lo disfrutaba y sin embargo Él lo vino a quitar. Él lo vino a quitar. ¿Por qué? Porque siempre se hacían cosas que no eran lícitas. ¿Por qué quitan las cosas? Porque las toman al revés. ¿Por qué Jesús vino a quitar las cosas? El primer pacto, porque las hacen al revés. Por eso les vino a quitar esas cosas. Las hacían al revés. Y a cambiar de que van a tener vida eterna sin dar nada. Porque dice, de gracia recibiste, da de gracia, sin dar nada. Él les vino a dar ese privilegio como un premio a su pueblo por todo el tiempo que le dieron a Él. Él les vino a dar a su hijo para salvación. Porque dijo, no, mis hijos. Dijo, no, mi pueblo por tanto animal que se mata. Y no van a alcanzar la salvación. Les voy a dar a mi hijo para que de una vez sean salvos por siempre. Y ya dejen los diezmos, dejen la ofrenda, ya dejen todo esto. Porque Jesús vino no solo a salvar la vida del humano, vino a salvar la vida de los animalitos. ¿Te imaginas cuántos animales morían a diario? ¿Cuántos morían a diario? Por cada persona, por los pecados, por expiación, por paz. Porque mataban un animal por expiación, otro por paz, otro por el pecado, otro por sacrificio. Y mataban animalitos por todo. Y esos animalitos ahora están viviendo. Así es que Jesús vino a dar vida a los animales y a nosotros. Entonces les dijo, no calumnies y contestaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose, todos en su corazón, si acaso Juan sería Cristo. Respondió Juan diciendo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Yo en verdad los bautizo en agua, le dijo. Pero viene otro más poderoso que yo. Que yo no soy digno
desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué les dijo? Yo no más bautizo en agua. Yo no soy el Cristo. Yo no más bautizo en agua. Pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan, el bautismo del arrepentimiento por pecados. Juan, el bautismo de las aguas por arrepentimiento de los pecados. Jesucristo, el bautismo con Jesús, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Que ya es para pulirte. Para que ya el alfarero ponga las manos en el lodo que somos nosotros y hacer una vasija de honra. Así que es muy importante los dos bautismos, los dos. El de las aguas usted sabe que fácil se mete, pero para recibir el del Espíritu Santo tiene que trabajar mucho, tiene que apartarse, tiene que colaborar usted, apartarse, orar para que lo reciba y mantenerlo con usted, para que no termine tibia, para que no termine moderna, liberal, mundana, religiosa nada más. Quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagare. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a casa de Herodías, su mujer, de Felipe, su hermano, Juan le exhortaba a Herodes, que le decía que no le era lícito tener a su cuñada por mujer. Decía, esta es la mujer de tu hermano, es la mujer de tu hermano, no la puedes tener. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer, de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Juan le reprendía, era un profeta, le reprendía todas las maldades, le descubría todas sus maldades. Le descubrió que tenía la mujer de su hermano, su cuñada, y le descubría, dice, todas sus maldades. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Dice, Herodes había hecho, dice, las maldades que Herodes había hecho, todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas, añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Dice, sobre todas ellas, añadió, además, esta encerró a Juan en la cárcel. Dice, esta encerró a Juan en la cárcel. Lo encerraron por todas las cosas que decía. Lo encerraron a Juan por todas las cosas que predicaba. Y no solo encerraron a Juan por todas las cosas que predicaba de parte de Dios. Juan era un profeta. Juan hablaba de parte de Dios. Quien llenaba la boca, quien llenaba la boca de Juan era Dios. Y por decir todo lo que Dios le decía, ¿qué hicieron? Lo encerraron en la cárcel y le volaron su cabecita a Juan el Bautista. Así es que aquí tenemos que saber que aquí lo va a venir de todo. De todo, ya aquí lo va a venir de todo. Pero ya lo que pasa como lo que pasa en vida de pareja, eso ya extra. Esas cosas extras que nosotros ni las esperamos y lo llegan. Esas son otras cosas extras que lo llegan a nuestra vida, que no las esperamos, no contamos con ellas, sin embargo lo llegan. Esas son extras. Pero aquí en los caminos del Señor se va a pasar de todo, créame que sí. Por eso la mayoría termina nada más no haciendo nada. Porque no es fácil. No es fácil mantenerse, no es fácil. Tampoco es fácil mantener esta vestimenta. No es fácil. Se mantiene la ropa, pero el manto en la cabeza no es fácil llevarlo. ¿O ve que lo llevan? No lo llevan, vea que no. Y es una identificación. Es una identificación. Entonces, cuando venimos a las cosas del Señor, te digo que se va a levantar el infierno. Se va a levantar el infierno mismo porque de allá saliste. Entonces se va a levantar
tu misma familia, se va a levantar tu mismo marido, se van a levantar todos. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Continuar, no abandonar a Dios. ¿Por qué? No nacimos con familia, no nacimos con nadie. Nacimos solos, porque aquí la fidelidad tiene que ser para con Dios, no para nadie. Por eso Dios dice continuamente, séme fiel, séme fiel. ¿Qué está diciendo Dios? Te pase lo que te pase, séme fiel. Te pase lo que te pase, séme fiel. Te pase lo que te pase, no me abandones. No me abandones, porque si tú me abandonas, no estás siendo fiel conmigo, estás siendo fiel con lo que te rodea. Séme fiel. ¿Qué te está diciendo cuando séme fiel? Te está diciendo mantente y séme fiel. No te desvíes del camino. Porque si tú te desvías del camino, ya no eres fiel para con Dios, sino que estás siendo fiel para con los demás. Porque así dices, no, porque se enoja mi familia. Estás siendo fiel para con ellos, sino con Dios. Ay, déjalos que se enojen. No, que se enoje mi esposo. Ay, déjalo que se enoje. Tú tienes que ser fiel con Dios. Ay, déjalo que se enoje. Porque entonces no estás siendo fiel para con Dios. Y aquí hay que mostrar una fidelidad hacia Dios. Una fidelidad hacia Dios. Y cuando continuamente hay que mostrar esa fidelidad hacia Dios. Y Él es fiel para con nosotros. Y en todo no lo va a abandonar. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siéndole fiel a Él. No a las personas, no al mundo, no a nadie más. Ahí estamos. Llorando, pero ahí estamos. De rodillas, ahí estamos. Porque somos probados de muchas maneras. De muchas maneras y nosotros no sabemos. De muchas maneras somos probados. Yo fui probada por 10 años. Por 10 años, 5 años, 10 años probada. A ver si yo iba a caer en los mismos deseos de mi esposo. A ver si yo iba a caer en los mismos deseos de mi esposo. A ver si yo me iba a mantener aún con los pleitos de mi esposo. Me iba a mantener ahí. Como Dios me lo había dicho. O iba a complacer a mi esposo en sus deseos carnales. Pero yo me mantuve, gracias a Dios. Me mantuve ahí sí, me mantuve. A lo que Dios me apartó, en lo que Dios me dio a conocer y me apartó, que me reargullía, el Señor me reargullía. Entonces, para lo que el carnudo es normal, para los espirituales no es normal. No es normal. Entonces, desde ahí empieza nuestra prueba, nuestra fidelidad. Somos probados de muchas maneras. Porque este cuerpo tiene que ser santificado y purificado, porque tiene que ser para el Espíritu Santo. Entonces, nuestra boca también. Hay muchas cosas que las tenemos que dejar. Muchas cosas que las tenemos que dejar, que las hicimos en el pasado. Pero cuando venimos a las cosas del Señor, ya no las tenemos que hacer. Ya no las tenemos que practicar más. Y ahí es donde vienen los pleitos. Porque te dicen, no, pues esos son inventos tuyos. Eso no te lo dijo Dios. Esos son inventos tuyos. No son inventos. Simplemente que Dios no te va a hablar con una bocina para que todo el mundo lo escuche. Dios te habla a ti directamente porque tú eres que tienes esa comunicación. No va a venir Dios a hablar con bocina para que escuchen todos tus hijos y tu marido lo que te está diciendo. No. Viene a decírtelo a ti porque tú eres que tienes esa intimidad con Dios. Te lo va a decir a ti. El carnudo no va a escuchar porque si no tienes esa intimidad con Dios, si la tuviese le dijera, deja que tú me santifique. Y tú dejas de estarle pidiendo lo que no es lícito. Pero no tienen esa comunicación. Entonces cuando Dios manda a esa comunicación para una santificación, para una purificación, ellos meten pleito. Porque dicen, no es así, no es así, no es así. Son procesos duros. Son procesos duros. Procesos duros que la pareja no los aguanta. Yo fui metida en los procesos. La pareja no lo aguantó. Todo fue un proceso de Dios. Yo lo veo como un proceso. No era que yo era una estatua ahí con ropa y una estatua ahí. No, era un proceso de parte de Dios. Y pasé ese proceso.
Entonces, ¿qué hace el hombre? No, pues yo me canso de esta situación. ¿Qué hace? Y se aparta de ti, se va con otra. Ese es el precio que tenemos que pagar. Se va con otra, ¿por qué? Porque aquella relajada, aquella me lo que quiera, aquí estoy. Las cosas del Señor no es así. Porque aquí somos unas ofrendas consagradas y santificadas, porque nosotros vamos para el cielo. Acuérdese que dice que nadie inmundo entra al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo usted piensa que siendo una cosa inmunda va para los cielos? No. Y haciendo todas estas cosas que hace el hombre, que él está en sus deleites, él está en sus deleites, en sus lascivias. Acuérdese que la lascivia es pecado. La lascivia es pecado. La sensualidad, el deseo pecaminoso, eso es pecado. Y ellos se van ¿para qué? Para llenar sus lascivias que tienen. Porque como con la de la casa no la pueden hacer, se van a llenar sus lascivias para afuera. Pero ellos piensan que están bien y piensan que para el cielo van. No, tampoco. No van para el cielo. Porque tenía que estar ahí junto con su esposa, instruyéndose juntos. Yo aprendo por medio de mi esposa y mi esposa aprende por medio de mí. Porque somos una sola carne, ¿verdad? Solo somos una sola carne. A ver, esposa, ¿qué quiere papá? Esto es lo que quiere. Oh, lo vamos a obedecer juntos. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué más dice Dios? Ok, lo vamos a obedecer juntos. Somos una sola carne. Entonces, es obedecer al esposo y el esposo obedecer a la esposa lo que dice Dios. Depende de quién tenga el ministerio. Y tu pareja va a obedecer. Sin embargo, es arrogante. No pregunta qué dice Dios, que no, que me diga a mí, que me diga a mí. Y nunca le dice Dios nada, porque si Dios hablara con la persona, no estuviera en lascivia, no estuviera en adulterio, no estuviera en fornicación, no estuviera siendo infiel. Si Dios hablara, porque Dios no es Dios de esos. Entonces, ¿cómo Dios puede dirigir a una persona si no es Dios quien la dirige? Es el mismo diablo que lo está llevando al abismo más profundo del infierno. Porque Dios no te va a dirigir a apartarte de tu esposa. No te va a dirigir a hacerle daño a tu esposa. Cuando está diciendo que maridos, esposos, traten a sus esposas frágiles con amor, como yo trato a la iglesia, dice la palabra. Pero ellos no tratan a la esposa así, van a tratar al amante así, al revés. Están haciendo al revés. Aquí no habla de las amantes, aquí habla de las esposas. Esposas, porque el matrimonio solo es de dos, no es de tres. Y Jesús vino a hacer un matrimonio de dos, no de más. No de más. Así es que se da cuenta como todas las cosas están torcidas y sacadas de contexto. Y eso está mal. Pero para el hombre todo eso está bien. Porque ellos han firmado sus propios decretos. Ellos a lo malo le han puesto que eso es bueno. Y a lo bueno le han puesto, no, esto es malo, lo sacamos. Por eso están las cosas como están. No hay enseñanzas limpias. Son enseñanzas sucias de desnudez, de adulterio, de fornicación. ¿Usted ha visto que una mujer que congrega va a fornicar? Una mujer que congrega tiene que aguardar por si le sale un varón ahí, casarse primero. No estar fornicando a escondidas y congregando a escondidas y con un hombre que no es de ella o con una mujer que no es la tuya. No, señores. Aquí los caminos del Señor no son fáciles. Y aquí dice cómo nosotros vivamos. Este libro es nuestro manual cómo vivir. Sin embargo, lo hemos desechado. No lo estamos viviendo. Aquí lo dice cómo vivir. Pero nosotros, como no nos conviene ponerlo por obra, no nos conviene vivirlo, lo hemos sacado de nuestra vida y hemos agarrado lo que nosotros queremos vivir. Y no es eso lo que quiere Dios. Déjeme decirle que no.
¿Qué quiere Dios cuando dice que los hombres traten bien a sus esposas? ¿Qué quiere Dios? Que el hombre trate bien a su esposa. Que no sea déspota, que la trate muy bien como dice la palabra. Y nosotros también tratemos de la misma manera a nuestros esposos. Que los tratemos bien, que los respetemos también. Ambos respetándolos, no faltando el respeto como te lo faltan, chateando ahí en tus narices, chateando en tu misma casa, chateando en los parqueaderos. Es una falta de respeto muy grande de aquellos animales endiablados, déjeme decirle, porque la esposa, sea que la quieras o no, se tiene que respetar, porque es la esposa que Dios te dio, y ella no ha rompido el pacto, lo rompiste tú. Porque cuando venimos delante de Dios y Dios los une como marido y mujer, es un pacto que hacemos con Él, es un pacto que hacemos con Dios, es un pacto que dice Dios, no harás esto, no harás el otro. Dice, estarás en las buenas, en las malas, no se traicionarán. ¿Qué dice? No les serás infiel. Estarán en las buenas, en las malas, se amarán, no se traicionarán. En la riqueza, en la pobreza estarás. Que te dice que continuamente estarás con ella. Que la respetarás, está diciendo también. Por lo menos ya que son tan perros, que respeten a su esposa. Que la respeten, que le den un respeto. Pero permiten que la misma amante se esté burlando de la esposa. Y ellos se prestan para eso. No hay un respeto. Porque tú estás dentro y allí mismo afuera y en los parqueaderos están hablando con la amante, ahí mismo. ¿Tú crees que hay un respeto? No hay un respeto. Pierden el respeto a su hogar, pierden el respeto. Se pierden el respeto ellos mismos. Porque cuando tú ya eres casado y que Dios te formó para aquella mujer, te respetas tú mismo, porque dice que somos una sola carne. Y dice que cuando tú no amas a tu esposa, no te amas a ti mismo. Y cuando tú no respetas a tu esposa, no te respetas ni a ti mismo tampoco. Lo dice la misma palabra. Entonces no se ama a sí mismo, ni se respeta a sí mismo. Por eso no respeta a su esposa, ni se ama a sí mismo. Y eso mismo que no se ama a sí mismo, ni se respeta a sí mismo, es lo que refleja para su esposa también. Bueno, aquí tenemos el manual para vivirlo, pero nadie lo quiere vivir. Por eso están las cosas como están. Y por eso dice, almas adúlteras, ¿quién las ha oído a huir de la ira venidera? De la ira venidera. ¿Quién las ha enseñado a huir de la ira venidera? Que dice que va a venir una ira de Dios. Viene una ira de Dios por la cual no se puede huir. Aunque quieran huir, no se va a poder huir. Porque conforme tus obras va a venir tu juicio también. Si es que antes no te quita el Señor del camino. Porque hay personas que Dios las quita antes del camino, créame que sí. Así es que pensemos. Y usted que está en las cosas del Señor o va a llegar o está recién llegado o sea, recién llegada, tiene que saber que largo camino le espera. Que largo camino le espera. Y a nosotros nos toca orar nada más. Orar. No exigirle nada al esposo, oremos. No exigirle nada al esposo. No exigirle al esposo que conviértete, que mira, no. Ahí déjelo. Usted ore y ahí déjelo a él, que siga por donde quiera. Usted busque lo suyo. Busque lo suyo, busque lo suyo, busque lo suyo. Busque lo suyo, porque nosotros tenemos que buscar ese maná, esa llenura para nosotros. Tenemos que depender nosotros de mi Señor, no del otro. Si el otro se pierde, que se pierda. Pero nosotros sigamos en el camino angosto, ¿Por qué? Adultos somos. Y vuelvo a lo mismo, como pareja que somos. Cuando somos humildes, juntos aprendemos. Juntos leemos la Biblia y juntos aprendemos. ¿Qué te dijo Dios? A mí me dijo eso. Ok, hay que cumplirlo. ¿Y qué te dijo a ti?
como pareja, ¿verdad? Ah, me dijo esto, pues hay que cumplirlo. Aprendiendo y obedeciendo. Así es como se van en la vida del Señor. Aprendiendo los dos juntos, sin arrogancia, sin nada. Saliendo adelante de la mano del Señor y de la mano nosotros mismos. Para no caer donde cae la mujer y donde cae el hombre. Engañando a su esposa y engañando a su esposo. Por la misma arrogancia en su corazón. Por la misma necedad en su corazón. Por eso caen en lo que caen. Muy buenas tardes, Cristo le ame. Hemos terminado. Ya, hemos terminado.